Allí les coloqué en el Teams esta invitación a una conferencia que vamos a tener esta tarde en el Concepto Taylor sobre dispositivos de protección sísmica. Estamos trayendo un especialista en el tema, Stefano Barone, italiano. Los sistemas de aislamiento sísmico se conocen como tecnologías nuevas de protección sísmica. Entre las nuevas tecnologías de protección sísmica están los disipadores de energía, amortiguadores, similares a los amortiguadores que tienen las puertas y tienen los vehículos para mitigar las vibraciones. También se utilizan en los edificios para disipar energía. El problema del sismo, el fenómeno del sismo es un fenómeno energético. Eso significa que hay una energía cinética que entra en forma de vibraciones al sismo, al edificio, perdón, a la estructura, y la estructura tiene que disiparla con un mecanismo de disipación de energía. Similar en física, cuando ustedes estudian la transformación de la energía en otra forma de energía. Una energía cinética se puede transformar en calor, se puede transformar en un trabajo de fricción. Y los dispositivos de protección sísmica modernos lo que buscan precisamente es tomar la energía sísmica y transformarla en una disipación de energía, ya sea mediante mecanismos de amortiguamiento, como utilizan los amortiguadores, o con mecanismos de aislamiento sísmico. Que lo que hace el aislamiento sísmico es crear una interfase entre la fundación y el edificio, colocar aisladores de base, para que en ese punto de flexibilidad se quede toda la vibración. Entonces es bien interesante. Si yo fuera ustedes, cancelar cualquier compromiso que tengan luego a las 6 y iría a esta conferencia que va a estar muy, muy interesante. Sobre todo en el área suya, el área de la ingeniería civil. ¿Quiénes van a ir? Usted está obligado a eso, usted tiene que cancelar todo el compromiso que tengan luego e ir a eso. Estamos trayendo un italiano a Panamá, eso no le cuesta ni un centavo. Lo mínimo que usted puede ir es ponerse allá a ver esa conferencia. No le voy a pedir que tomen apuntes ni nada, porque yo no soy de ese estilo, pero usted debiera ir a esas cosas, sin que uno tenga que estarlo obligando, ¿okay? Porque es importante para su formación. Es un esfuerzo que hace la universidad en conjunto con otros patrocinadores para brindarle a usted complementos a su educación fundamental. Virtualmente usted está obligado a ir a esa conferencia y a participar del congreso. Ya se inscribieron en el Congreso de Ingeniería Civil. Ya prepararon su cercha, ya prepararon su canoa, ya prepararon su concurso. Así el profesor no le dé ni un punto, porque no se trata de eso, se trata de complemento para su formación. Está obligado a participar de esas cosas. Bien, ¿alguna pregunta? Hasta en un baile de gallinas que diga ingeniería civil usted tiene que estar metido ahora mismo. Usted no puede perderse nada de esas cosas. Porque usted está en un proceso de entrenamiento, formación y todas esas actividades representan beneficios para ustedes. Si no, no lo hicieran ustedes. No lo hicieran. Ok, bueno, dicho eso, después luego a las 6. ¿Pero qué pasa con mi mamá? ¿Ah? ¿Pasa con mi mamá? ¿Que la pierdes? Clase. Ey, cancela tu clase, ¿no? Esto es más importante. ¿Qué clase que tienes? Va, por favor. Si a mí me preguntaran así yo tuviera clase con no sé quién, yo iría a él. Punto. Punto. Un tema de prioridad. No vamos a traer al italiano este otra vez. Tu profesor de física lo ves en la próxima clase. Lo ves hasta el resto del semestre. ¿Sí me explicaron? Pasa algo, sí. Claro que pasa. Te lo pierdes. No vuelve la oportunidad. Y eso es lo que pasa. ¿Quién sale perdiendo? Es más, lleva a tu profesor de física. ¿Quién es? Mojica. Ajá. Y la Mojica que va para esa conferencia y ya. Yo creo que no dice que no. Yo fui jefe de Mojica, dije que yo te mandé para la conferencia. Ya, punto. Sí, hay que decirle así las cosas, yo no sé. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a iniciar la clase del día de hoy. ¿A Mojica le gusta
mucho los temas sísmicos, así que Sí, si que de hecho estamos. pásale el flyer para que vaya con el grupo y van todos para allá. Quizás ni sabe de la conferencia. Pero si se la muestra, lo que se lleva al salón entero para. Eso es lo que deben hacer. Bien. Tema nuevo estamos viendo. Transformación de esfuerzo. Entiendo que con Stalin ya pudieron avanzar hasta el punto de las ecuaciones de transformación de esfuerzo. Vamos a retomar a partir de aquí. Yo solamente me puedo quedar hasta las 8:30, tengo una reunión en la DRA, en la vicerrectoría a las 8:30, sé que Stalin va a presentar unos ejemplos. Pero sí me interesa explicarles la importancia de la transformación de esfuerzo que estamos viendo. Inmediato ya en esta lección 7, que allá aparece como 7B creo, o lección 7 complementaria. Y voy a empezar con la transformación vectorial. Las cantidades físicas, y esto es algo que quizás usted primera vez lo esté escuchando ahora, las cantidades físicas suelen conocerse o suelen clasificarse como escalares, vectores, ¿cierto? Esa es la denominación que quizás usted conoce hasta el momento. Pero todas esas cantidades físicas nosotros las podemos encerrar en un concepto que se conoce con el nombre de tensores. Podemos agrupar las cantidades físicas como tensores. Y los tensores tienen orden. Por ejemplo, un tensor de orden 0 se conoce como un escalar. No confunda una cantidad tensorial con esfuerzos de tensión, no tiene nada que ver uno con otro. Las palabras se parecen, pero no son similares. Aquí estamos hablando de cantidades físicas generales. Un tensor de orden 0 es un escalar queda definido solamente con una magnitud, como la temperatura. 40 grados centígrados, usted no tiene que decir más nada, solamente con una magnitud y una unidad de medida, usted tiene perfectamente definida una cantidad de escalar. Un tensor de orden 1 es un vector. Y un vector necesita para su definición, además de un módulo o una magnitud y un sistema de unidades, necesita dirección y sentido. Están los tensores de segundo orden. Bueno, entre los vectores ustedes están muy familiarizados con los vectores. La velocidad, el desplazamiento, la fuerza, todo eso son vectores, ¿no? De orden 2 en adelante, un tensor de segundo orden, hacia arriba, llamamos los tensores de orden superior. Entre las cantidades físicas que entran como tensores de segundo orden están los esfuerzos, el momento de inercia, que ya usted lo conoce, cantidades ya conocidas por ustedes, la rigidez es un tensor de segundo orden, la flexibilidad también, etcétera, y otros. De hecho, si así vamos y subimos a un orden cuarto, por ejemplo, nosotros vamos a ver que el módulo de elasticidad como tal es un tensor de cuarto orden. Por supuesto, en materiales que no tienen las mismas propiedades en todas las direcciones, sobre todo en materiales anisotrópicos.
Entonces, la transformación de los vectores es algo que se hace geométricamente y a partir de ahí nosotros vamos a definir la transformación de los esfuerzos y vamos a explicar un poquito más en qué consiste y cuál es la importancia de ver esto. Diga. ¿Qué significa anisotrópico? Anisotrópico es un material que no tiene las mismas propiedades elásticas en una dirección y en la otra, como la madera. La madera responde de una forma en un sentido, en el sentido de las fibras, pero en el sentido transversal a las fibras es como si fuera otro material, con otras propiedades. El acero es un material isotrópico. Un material isotrópico es un material que responde de la misma manera en todas direcciones. Por lo general, los materiales, muchos de los materiales que se fabrican en talleres, en laboratorios, son isotrópicos. Los materiales de la naturaleza suelen ser anisotrópicos. La madera es el polímero por excelencia que quedaría definido como un material anisotrópico. ¿Cómo hacemos la transformación vectorial? Vamos a suponer que yo tengo un vector f en sus componentes cartesianas, fx y fy, esos son sus componentes cartesianos. Y yo quiero transformar este vector a una condición de ejes rotados x', y', con un ángulo de rotación entre los ejes cartesianos x y y, z. Entonces esta transformación es muy simple porque es una transformación trigonométrica. Nosotros podemos crear aquí un triángulo rectángulo y acá un triángulo rectángulo también y definir las componentes en x' como fx coseno de z, ¿cierto? Y en la dirección y' como fx seno de z, ¿cierto? Estas son las componentes trigonométricas de la componente en x del vector. Lo propio podemos hacer también con fy, porque lo que rota el ángulo z con x y x' también lo rota entre y y y'. Es que este ángulo z aparece tanto entre x y x' como entre y y y'. Entonces, al descomponer en este triángulo las componentes paralelas a los ejes x y y', tendría fy coseno de z, la componente en la dirección y', y f de y seno de z. Entonces, en la dirección x' yo tendría que sumar las dos componentes, que las voy a poner aquí en azul, f de x coseno de z y f y seno de z. Esas dos componentes van en la misma dirección. Así que el vector resultante de esas dos es una suma vectorial. Aquí la tendría. Fx coseno de z y f de y seno de z. Lo propio lo podemos hacer en la dirección y' y tendría, voy a colocarlo aquí en verde, fx seno de z, negativo porque va en la dirección contraria a la positiva, fíjense hacia donde apunta el vector, y fy coseno de z, es decir, positiva porque va a favor de la dirección positiva del vector. Entonces sumaría menos fx seno de z y fy coseno de z. Observe que ya aquí tengo dos ecuaciones para transformar el vector fuerza o el vector f de sus componentes cartesianas en los ejes x y y a las componentes rotadas x' y y'. Esto nosotros lo podemos escribir matricialmente, esas dos ecuaciones. Podríamos colocar esto como un vector, fx y fy también como otro vector, y la matriz de cosenos y senos sería una matriz de transformación y la representación sería la que tenemos aquí. ¿Recuerdan cómo multiplicar matrices, verdad? Importante, los vectores o tensores de primer orden nosotros los podemos escribir en la notación tensorial como un elemento de una columna. Un elemento de una columna o una matriz de una columna. Una columna. A esta matriz de senos y cosenos le podemos llamar la matriz de transformación. Y esto es muy útil cuando usted
vaya a resolver un análisis estructural de elementos inclinados, de cerchas o de galeras que tengan una condición como esta, por ejemplo. Usted va a hacer un análisis estructural de una edificación. Si usted observa que yo tengo un elemento inclinado, aquí un ángulo Z, y yo necesito conocer en esa estructura las fuerzas cortantes, los momentos, las fuerzas axiales, y voy a necesitar hacer esta misma transformación de vectores para poder tener los elementos en la condición rotada de ese elemento. Así que lo que usted está aprendiendo aquí le sirve para su curso de análisis estructural perfectamente, y para diseñar estructuras con elementos inclinados, ya sea un techo o en una cercha y demás. Entonces yo puedo ir de una condición de ejes cartesianos, X y Y, a una condición de ejes rotados, X' y Y', utilizando esta transformación del vector F en las condiciones cartesianas al vector F' en las condiciones rotadas, y es la multiplicación de una matriz de transformación de senos y cosenos si conozco el ángulo entre los ejes cartesianos X y Y los ejes rotados X', Y. Y así podemos hacer también la transformación a la inversa. Yo podría ir de las coordenadas X', Y', y regresar a las coordenadas cartesianas X y Y. Veámoslo aquí ahora. Vamos a suponer que lo que yo conozco es X' y Y', y lo quiero ahora transformar a las coordenadas X y Y cartesianas, una transformación a la inversa. De hecho, nosotros aquí podríamos hacer esto directamente multiplicando todo el sistema por la inversa de la matriz de transformación. Pero aquí podría hacer esta multiplicación y obtendría ahora del vector F', podría ir al vector en las coordenadas cartesianas multiplicando por la inversa de esa matriz de transformación. De las operaciones matriciales, usted sabe esto. Yo puedo pasar esta matriz de transformación para allá como matriz inversa. Y esta sería la operación. Lo único que tendríamos que hacer entonces sería invertir esta matriz. Ahora, si yo le diera 5 minutos para que usted invierta esta matriz, ¿usted sería capaz de hacerlo? ¿Usted se acuerda cómo invertir una matriz? Cálculo 3. Álgebra de vectores y matrices. Agarraba y hacía una matriz aumentada, ponía 1, 0, 0, 1, recuerda eso, comenzaba a trabajar operaciones de filas y columnas y transformaba esto en 0 y 1, y lo que quedaba acá era la matriz inversa, ¿sí o no? Mire, le doy 2 minutos para que lo haga. Es más, hacer esto con esta matriz no debe tomar ni siquiera 2 segundos de hacer. De lo fácil que es. Porque como vamos a demostrar, esta matriz de transformación tiene una propiedad poderosísima. ¿Usted prefiere invertir una matriz o sacar la traspuesta de una matriz? La traspuesta ya automáticamente por simple inspección la tendría, ¿verdad? Cambia esta fila, la convierte en columna, cambia esta fila, la convierte en columna y tiene la matriz traspuesta, ¿sí o no? La propiedad maravillosa que tiene esta matriz de transformación es que su traspuesta y su inversa son iguales. Entonces, si ahora le digo que haga la traspuesta de esta matriz, usted no tiene que hacer ningún cálculo, ¿cierto? Bueno, enseguida vamos a demostrar que esta matriz de transformación tiene una propiedad fantástica, y es que su traspuesta y su inversa son iguales. Veamos. Observe lo siguiente. Si yo ahora hago lo propio que hice arriba, pero esta vez vamos a ir de los ejes X', Y' a los ejes X y Y, estos serían mis vectores, mis componentes de interés. Y ahora mis triángulos rectángulos estarían aquí. La componente en la dirección X sería Fx' por el coseno de Z, y la componente en la dirección Y sería Fx' por el seno de Z, ¿cierto? Y lo propio hago acá. Las componentes paralelas a los ejes X y Y serían en X, Fy por el seno de Z y Fy' por el coseno de Z.
Vamos a sumar las componentes en X, las voy a colocar en azul. En X yo tengo aquí fx' coseno de z y fy' por el seno de z. Una es positiva, que va a favor del eje X, la otra es negativa. Así es que restarían fx' coseno de z y fy' seno de z negativo. Ahí tengo las componentes en la dirección X. Las componentes en la dirección Y las vamos a colocar en verde. Serían esta componente de aquí, fy seno de z, fx' seno de z y fy' coseno de z. Estas dos componentes que van en la misma dirección de Y van positivas las dos, fx' seno de z y fy' coseno de z. Agrupo, nuevamente transformo mi expresión en una expresión matricial, convierto esto en un vector de propiedades X y Y, mi matriz de transformación por senos, menos seno, seno y coseno, y el vector fx' y fy'. Recuerden que la multiplicación de matrices es fila por columna, y le resultan esas dos ecuaciones que están ahí. Perfectamente. Este término que está aquí es lo mismo que tengo acá, ¿sí o no? Esto es fx' y esta sería la inversa de la matriz de transformación, el vector f lo tengo acá. Lo único que la ecuación está con este miembro del lado izquierdo acá y con esta multiplicación del lado derecho, pero es lo mismo. Entonces, de allí podemos concluir, si ustedes observan estas dos matrices, esta matriz y esta matriz, una es la transpuesta de la otra, ¿sí o no? No te lo alivio. Esta fila coseno y seno pasa a ser esta columna, coseno y seno, ¿verdad? Esta fila menos seno y coseno pasa a ser esta columna, menos seno y coseno. Por consiguiente, la matriz de transformación tiene una propiedad fantástica en donde su transpuesta y su inversa son iguales. Su transpuesta y su inversa son iguales. Entonces esto es fantástico al momento de resolver problemas en física, esos de plano inclinado, donde usted tiene que descomponer la normal, tiene que descomponer el peso en una componente paralela al plano inclinado, en otra perpendicular al plano inclinado, y usted le llamaba X' a un eje paralelo a ese plano inclinado y resolvía, ¿no? Hacía su segunda ley de Newton en el plano inclinado y hacía un poco de transformación ahí. Esto le sirve para eso. Ahora, vamos a ver cómo influye esta transformación o esta matriz de transformación y esta propiedad en lo que nos interesa ahora, porque esto usted lo sabe hacer. Esta es una transformación vectorial que usted conoce desde los tiempos que daba física en la escuela. Veamos ahora cómo es la transformación de esfuerzo. El esfuerzo se define como fuerza entre áreas. Ahora, en términos tensoriales, la fuerza es un vector y el área también es un vector. Ok, en cantidades tensoriales, la fuerza es un vector y el área es un vector. Y el vector área está definido, como hemos mencionado otras veces, por la normal al plano donde está el área. La dirección del vector área queda definida por la normal a dicha área. Entonces, fíjense que aquí tenemos la relación entre dos vectores para definir el tensor de esfuerzo. Entonces tengo dos cantidades vectoriales participando. Eso quiere decir que yo puedo representar la fuerza como el producto del esfuerzo por el vector área de esta manera. Entonces, podemos hacer una transformación del vector fuerza utilizando la misma expresión que ya derivamos arriba. F' sería la matriz de transformación de senos y cosenos por el vector fuerza. Y puedo hacer lo mismo con el vector área. Con el vector área haría exactamente lo mismo, lo único que he cambiado en vez de F ahora es A. ¿Bien? Ahora, si conjugamos
si conjugamos esto, donde la fuerza es el esfuerzo por el área, nosotros podríamos tomar ahora aquí y reemplazar lo que es fuerza. ¿Sí? Reemplazar fuerza por esta cantidad, ¿no? Esfuerzo por área. Si es en la dirección prima, tendría que la fuerza es igual al esfuerzo sigma prima por el área A prima, ¿cierto? Lo único que estoy haciendo es transformar o escribir esta ecuación en términos matriciales. El vector F va a ser igual a la matriz de esfuerzo por el vector área, ¿sí? Todo esto es F', ¿se comprende? Solamente que está expresado en forma matricial. Es la misma expresión, sigma por A en la dirección prima. Esto es la fuerza. Y lo mismo puedo hacer acá de este lado, ¿no? Esta porción, esto sería la fuerza F, sería el producto de sigma por A. Y tengo la matriz de transformación en el medio. Ahora yo puedo venir y reemplazar A' por este producto, ¿no? La matriz de transformación por el área. Puedo reemplazar eso aquí, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Me siguen? ¿No? A' sería ¿qué cosa? La matriz de transformación por el área. Y si yo lo que ando buscando es sigma prima, yo puedo pasar esto para acá y esto sería la inversa de la matriz de transformación, pero ya yo sé que la inversa de la matriz de transformación es la traspuesta. ¿Verdad? Yo puedo pasar esto como su traspuesta. Fíjense, aquí tendría ya la expresión para transformar mi esfuerzo utilizando la matriz de transformación. Tengo la matriz de transformación por la matriz de esfuerzo por la transpuesta de la matriz de transformación. La diferencia está en un vector que es una matriz de una columna. La transformación yo la utilizo una sola vez, la matriz de transformación la utilizo una vez para transformar un vector de un eje cartesiano a otro. En el caso de los esfuerzos, yo necesito, como es un tensor de segundo orden y combina dos vectores, yo necesito utilizar la matriz de transformación dos veces, en su estado natural y en su transpuesta. También el vector yo lo puedo representar como una matriz de una sola columna. ¿Bien? Una matriz de una sola columna. El tensor de esfuerzo lo debo expresar como una matriz. El tensor de esfuerzo se representa como una matriz. De hecho, en términos generales, esa matriz inclusive sería, en tres dimensiones sería 3×3. Tendría en la columna, en la diagonal, sigma y, sigma x, sigma y, sigma z. Y en las demás posiciones yo tendría tau aquí xy, xz. Y aquí tau y z. Nosotros vamos a estudiar la transformación de esfuerzo plano. En la transformación de esfuerzo plano nosotros solamente vamos a considerar de esa matriz que es 3×3, vamos a considerar que se anulan todas estas componentes y vamos a trabajar con la porción de esfuerzo plano donde solamente interviene sigma x, sigma y y tau aquí. Esta sería la matriz de esfuerzo plano. Es la que nosotros vamos a estudiar en este curso. La matriz de esfuerzo plano. Eso significa que una de las caras de nuestros elementos va a estar libre de esfuerzo. Va a estar libre de esfuerzo. Entonces esta matriz que es 3×3, aquí pasa en el caso de esfuerzo plano a una 2×2 y también
importante que tengan presente que esta matriz va a ser simétrica. Es simétrica. Ahora bien, aquí es donde viene la magia. Si usted agarra esta matriz de transformación, que es una matriz de cosenos y senos, su matriz de esfuerzos, que tiene componentes sigma x, sigma y, tau xy, la coloca ahí, y la transpuesta de la matriz de transformación, que sería esta pero transpuesta, y usted hace la multiplicación de esas matrices y aplica identidades trigonométricas y todo lo que usted sabe de álgebra y trigonometría, va a aterrizar exactamente, es la maravilla de esto, exactamente a las mismas ecuaciones que les mostró Stalin en la clase anterior. Es más, lo debiera hacer como práctica. Tome su matriz de transformación de senos y cosenos, su matriz de esfuerzo, sigma x, sigma y tau xy, y la transpuesta de la matriz de transformación. Multiplique esas tres matrices, simplifique el álgebra y utilice identidades trigonométricas de doble ángulos y demás, y usted va a llegar a estas tres mismas ecuaciones. Estas tres mismas ecuaciones son exactamente igual a hacer esta operación. Esto produce exactamente estas tres ecuaciones que están aquí. Estas ecuaciones resultaron del equilibrio. Recuerda que aquí lo que hicimos fue aplicar equilibrio en esta cuña de fuerzas, sumatoria de fuerzas en x' y y'. Recuerda que nosotros no podemos hacer sumatoria de esfuerzos, lo transformamos a fuerza multiplicando por el área correspondiente y hacemos sumatoria de fuerzas en x' y y'. Y esas ecuaciones producen este set de tres ecuaciones para ir de los esfuerzos en las coordenadas x y y a las coordenadas x', y' y tau x', y'. Entonces lo podemos hacer mediante equilibrio aplicando estática, o lo podemos hacer matricialmente también y arribamos al mismo resultado. Entonces esto es un análisis matricial y esto es un análisis de equilibrio, pero la resultante de ambas expresiones es exactamente igual. Exactamente igual. Entonces eso nos lleva a que nosotros podemos ir de un estado de esfuerzo plano, en donde conocemos las componentes de esfuerzo normales en x y las componentes de esfuerzo normales tau x y, a una condición de ejes rotados a un ángulo z en las direcciones x', y'. Entonces son las mismas expresiones. En otra clase les voy a mostrar cómo obtener los esfuerzos principales, que son los máximos, que al final de cuentas es lo que necesitamos para diseñar. Porque de este curso vamos a salir listos para comenzar a diseñar estructuras, que es lo que sigue en su preparación. Los esfuerzos principales son los esfuerzos máximos. Máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Y eso lo vamos a ver en otra ocasión. Por ahora, me interesa que comencemos a ver las aplicaciones que tiene fundamental, ya para cerrar esta parte, que puedan ver ejemplos con Stalin. Estas ecuaciones que están aquí se pueden combinar matemáticamente para producir una gráfica con la que ustedes están familiarizados desde el tiempo que veían geometría analítica, y es el círculo. Fíjense lo que dice el texto. Las ecuaciones previas, estas tres ecuaciones que están aquí, que también resultan de esta multiplicación matricial, se pueden combinar produciendo las ecuaciones paramétricas de un círculo, donde este esfuerzo sería
recuerden lo que es la ecuación del círculo, ¿no? Yo tengo componentes en X, componentes en Y al cuadrado y eso produce un radio. De aquí este esfuerzo sería el esfuerzo promedio y aparece como average. Este esfuerzo sería el promedio de los esfuerzos normales, sigma X, sigma Y, el promedio de los dos. Y este radio también se calcula de esta manera. Entonces yo puedo construir una gráfica que combina esfuerzos normales y esfuerzos portantes. Es la única gráfica en ingeniería donde usted va a ver combinados los esfuerzos normales y los esfuerzos portantes en una misma gráfica. Esa gráfica famosa se le conoce como círculo de Mohr. El ingeniero Otto Mohr, alemán, descubrió que si tomabas estas ecuaciones y las manipulabas, algebraicamente aterrizaba en la ecuación paramétrica de un círculo. ¿Qué hizo Otto Mohr? Tomó estas ecuaciones, las elevó al cuadrado y las sumó y obtuvo la ecuación de un círculo. Y con eso solo se ganó la fama. Solamente hacer eso, tomar esas ecuaciones, elevarlas al cuadrado y sumarlas y encontró que era una ecuación de un círculo. Es sencillo, no te dirá, pero como a mí no se me ocurren esas cosas. Sí, la fama la obtuvo solamente con agarrar esas ecuaciones, elevarlas al cuadrado, sumarlas y obtener la ecuación paramétrica de un círculo. Ahora, con eso yo no quiero decir que usted vaya por ahí a agarrar ecuaciones a ver si las elevo al cuadrado, si le saco la raíz de no sé qué para ver qué produce. No haga eso, no quiero resolver con eso. Ya lo que había que encontrar se encontró. Busque otras cosas. Entonces, Otto Mohr se encontró la fama bastante fácil, ¿no? Entonces, esta gráfica nos sirve a nosotros para hacer cualquier transformación de esfuerzos desde las coordenadas X y Y a las coordenadas X' y Y' en una condición rotada. El círculo de Mohr nosotros lo podemos utilizar en muchas aplicaciones de ingeniería, y lo fundamental de estos son los esfuerzos principales, que son los máximos y mínimos. Del círculo de Mohr, el máximo estaría aquí, observen, y el mínimo estaría acá. Máximos y mínimos. Bueno, ahí está el mínimo. El máximo y el mínimo, puntos A y B, los podemos obtener utilizando las ecuaciones del círculo de Mohr. Fíjense que el centro del círculo de Mohr es el promedio de los esfuerzos. Con el promedio de los esfuerzos nosotros podemos identificar dónde está el centro. Yo simplemente tengo que agarrar los esfuerzos y promediarlos y tengo la coordenada del centro del círculo de Mohr. Y al introducir sigma X y sigma Y aquí tendría el radio. Entonces, si conozco el centro y conozco el radio, es fácil dibujar el círculo, ¿verdad? Con el radio y el centro yo puedo graficar mi círculo sin ningún problema. Lo único que tengo que hacer es promediar los esfuerzos normales y tengo las coordenadas del centro, calcular el radio con esta expresión y ya puedo dibujar el círculo de Mohr. Importante, la gráfica del círculo de Mohr siempre está ubicada en las abscisas. O sea, nunca va a haber el círculo trasladado a otra posición. El centro del círculo de Mohr siempre está en las abscisas. ¿Okay? El centro siempre va a estar en las abscisas, en el eje de las abscisas. Eso es importante, eso nos facilita mucho las cosas. Entonces, con eso nosotros podemos calcular los esfuerzos máximos
y los mínimos. Este sería el máximo, este sería el mínimo. Y también podemos calcular los esfuerzos cortantes máximos que estarían aquí y acá. Y observe que los esfuerzos cortantes máximos van a coincidir con el radio del círculo de Mohr. Ya que el radio del círculo de Mohr también representa los esfuerzos cortantes máximos. Eso es importante. El radio del círculo de Mohr representa los esfuerzos cortantes. Observe que este es el esfuerzo cortante máximo. Y ya, yo creo que, sí, ahí está. El esfuerzo cortante máximo en el radio del círculo de Mohr y la orientación correspondiente. Yo creo que con eso ya podemos ir a los ejemplos que están de aplicación. Esta sería la parte teórica. Lo único que nos quedaría por ver sería no, ya con esto algo de la parte matricial, nada más el problema de eigenvalores, y con eso cerraríamos. Yo creo que la próxima semana podemos cerrar estas dos lecciones, la 7 y la 8. Entonces, los voy a dejar con Stalin para que hagan algunos ejemplos de aplicación. ¿Alguna pregunta? Y una cosa es la transformación vectorial y otra cosa muy distinta es la transformación de esfuerzo, porque la transformación de esfuerzo combina dos vectores, el vector fuerza y el vector área. O sea, al combinar esos dos vectores, en la transformación, desde el punto de vista matricial, se produce esta multiplicación de matrices, que también coincide con las ecuaciones de transformación que se obtuvieron mediante la aplicación del concepto de equilibrio. Exactamente lo mismo. Como práctica, les dejo que ustedes hagan esta operación y traten de llegar a estas respuestas trabajando con las identidades trigonométricas correspondientes. Preguntas. Este es un tema fácil y ya vamos a ver que si ustedes dominan bien la transformación con estas ecuaciones y dominan bien el círculo de Mohr, no van a tener ningún problema. Aquí es una de las lecciones donde la gente agarra y sube su nota para arriba. Así que de una parte para subir el optimismo. Esta lección es bien sencilla porque es bastante recetaria. Te aplica estos conceptos y no debe tener ningún problema. Se lo voy a dar con Stalin para que les presente y que resuelvan algunos problemas de aplicación de esfuerzos planos, cómo transformarlos, cómo obtener los máximos, los esfuerzos principales y una condición de esfuerzo de ejes rotados también. Ahora voy a parar aquí para que tengo que llevar la próxima semana vamos a seguir con este tema. Tú vas a usar esto, ¿verdad? Sí. Lo voy a hacer aquí.